Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, más conocido como IPRC, ¿no? Eh, También vamos a hablar de otra herramienta que se llama el ATS. ¿No? Vamos a ver que el IPRC continuo vamos a utilizarlo para actividades netamente rutinarias y el ATS vamos a emplear para actividades no rutinarias. Bien, vamos a ver el spacer para ver las zonas seguras. No ubiques en este caso siempre las salidas en caso de emergencia. Si tiene, digamos, un lugar donde se encuentra algún tipo de riesgo de incendio, ubique siempre la cercanía a un extintor. El propósito de esta capacitación es llegar a ustedes con el concepto claro y la metodología para aplicarlo, lo que son el IPRC, el uso y establecer pues las medidas de control necesarias para el buen uso de esta herramienta de gestión. Tenemos una agenda que cumplir, ¿no? Y la vamos a tomar en cuenta que en función al desarrollo del curso. Los controles que tenemos que seguir es los celulares apagados, ¿no? O mantenerlos en silencio, y algunas expectativas que debemos de seguir es que esto es una instrucción básica en el cual se va a tener un desarrollo del curso, ¿no? Y la expectativa pues es que se pueda abstraer la mayor cantidad de recomendaciones para el buen desempeño dentro de nuestras actividades de trabajo. Los roles, me toca ser instructor para poder darles seguimiento al curso. Con una actitud segura evitaremos los accidentes. El marco, en este caso el marco normativo que nos indica lo que son la ley 29783 y su modificatoria, ¿no? La 3022-2 del Decreto Supremo 005-2012 y su modificatoria, el Decreto Supremo 06-2014 del Ministerio de Trabajo, establece en su artículo 18, ¿no?, los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, donde en el apartado número 1 nos dice evaluar los riesgos que pueden ocasionar daños a la salud, seguridad, a los trabajadores, al empleador y a los otros, ¿no? Debe ser de participación, ¿no?, de los trabajadores, identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el apartado 21, ¿no?, nos dice debemos de tomar las medidas de prevención, protección del sistema de gestión y la eliminación de peligros y riesgos. No se debe combatir y controlar los riesgos desde su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. La supervisión entra a tallar mucho porque se involucra bastante en el desempeño de todo el desarrollo de los IPRCs. Bien, el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y la salud en el trabajo. Esta documentación del sistema de gestión y salud en el trabajo que debe exhibirse la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Es decir, que todo el IPRC debe estar publicado, ¿no?, en un lugar visible para que todos lo conozcan. El artículo 77 nos dice identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización de trabajo. El empleador debe identificar los peligros, evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo en forma periódica. Es decir, que si este año lo hemos evaluado, digamos, en el mes de enero, tendríamos que evaluarlo permanentemente, ¿no? En este caso, el próximo año debería ser revisado en enero también del 2026 como mínimo, para garantizar que no haya ningún peligro que se haya puesto, digamos, o se haya puesto en un peligro o un riesgo nuevo
que no hayamos identificado durante ese periodo. Ahora, el I+C no es estático, se prevé que cada vez que haya un cambio, ¿no?, un accidente, una inspección o una auditoría, se tenga mejoras a los controles, ¿no?, producto de estas circunstancias. Para hablar de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el entorno, no es necesario saber con quiénes actuamos, ¿no? Nosotros podemos interactuar con herramientas, con personas, ¿no? Con el contexto, digamos, del ambiente donde vamos a trabajar, equipos y otros, ¿no? Esa interacción es igual a decir que se va a producir acciones o riesgos, y nos vamos a hacer la pregunta, ¿y si entro en contacto con el otro vehículo, qué me puede pasar? Por ejemplo, en la imagen de la margen derecha, y si me golpea, y si me choca, y si derrama, y si se cae, ¿no? Entonces vamos a empezar a identificar riesgos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Sentirnos seguros, ¿no? Para minimizar los riesgos, controlar las variables e incorporar acciones preventivas y correctivas, ¿no? Algunos conceptos que debemos de saber para hacer un llenado de I+C. Debemos de conocer que peligro es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Es decir, los peligros están en todas partes, es todo lo que nos rodea, y de lo cual vamos a decir que algunos son más potenciales que otros. Por ejemplo, si tenemos un peligro de, digamos, vehículo en movimiento, este va a tener un potencial posiblemente alto, ¿no? Frente, por ejemplo, a un piso resbaladizo, el potencial va a ser de repente menor. Ahora, ¿cómo determinamos el potencial? ¿Cuál es alto, cuál es más bajo? No va a depender mucho de la severidad y otros factores que vayan a combinar con el peligro, ¿no? El grado de lesión que te puede causar ese peligro, ¿no? Principalmente vamos a decir que son riesgos altos aquellos que son de riesgos catastróficos o mortales, ¿no? Inclusive que pueden llevarte a una incapacidad permanente. Las lesiones y deterioros de la salud, efecto adverso en la condición física, mental, ¿no?, o cognitiva de la persona. A eso vamos a denominarle lesión, ¿no?, un efecto adverso que te vaya a causar. Ahora, la perturbación puede ser física, mental, cognitiva, ¿no? El riesgo, ¿no?, vamos a definirlo como combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos exposiciones. Es decir, es todo peligro que se materializa en un evento. Aquellos conceptos que también vamos a tener que definir son identificación de peligros, ¿no? ¿Qué es identificar un peligro? Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características, ¿no? El identificar un peligro sencillamente es saber reconocerlo, ¿no?, y localizar dónde están ubicados mis peligros. Por ejemplo, si estoy dentro de un taller, ¿no? ¿Qué tengo dentro del taller? Tengo herramientas, tengo vehículos, ¿no? Tengo los materiales que uso, por ejemplo la pintura, o de repente si estoy en un taller de soldadura, tengo el oxígeno y otras cosas. Evaluación de riesgos, ¿no? Es un proceso posterior, después de identificar los peligros, permite valorar el nivel y el grado del riesgo, el mismo que proporcionando información necesaria que la empresa esté condicionada de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y propiedad y tipos de acciones preventivas que deben adoptar. Por ejemplo, ¿no?, si ya reconocí el peligro, que es el vehículo en movimiento, ahora hay que ver el nivel del riesgo, ¿no? ¿Qué me puede llevar? Primero el riesgo, ¿no? El riesgo de ese vehículo es que me atropelle. A esto será medio, alto o bajo. Obviamente, si estoy trabajando dentro de lo que es
el lugar por donde transitan los vehículos, el potencial va a ser, o el valor de ese riesgo va a ser alto, ¿no? O sea, que en cualquier momento me atropella, pero si estoy a 20 metros de ese lugar donde transitan los vehículos, posiblemente el riesgo vaya a ser bastante bajo. Y vamos a clasificar a los peligros de acuerdo a lo que son dos tipos de peligros, ¿no? Que vamos a tener: físicos, químicos, biológicos y psicosociales, ¿no? Dentro de lo físico tenemos el ruido, la vibración, la temperatura, la iluminación, ¿no? La radiación, ¿no? Los riesgos que van a ser muchas veces palpables a través de algún sentido, ¿no? Dentro de los químicos vamos a tener lo que son los polvos, humos, nieblas, vapores, gases. Los virus, ¿no? Van a estar dentro de los riesgos biológicos, aquellas bacterias, hongos, parásitos. Hace unos años, por ejemplo, uno de los peligros que se tenía era el riesgo del COVID, ¿no? Estaba dentro de estos riesgos biológicos. Vamos a tener riesgos psicosociales, ¿no? Las horas extra, por ejemplo, el horario nocturno, la organización del trabajo, ¿no? Es un peligro psicosocial, ¿no? Ahora, hay una metodología que se tiene que seguir para hacer el proceso de llenar el IPC, ¿no? Primero, el IPC línea base, vamos a conformar un equipo para realizar el IPC y ver, ¿no? Cuáles son los macroprocesos, las actividades y las tareas, identificar cuáles dentro de esas actividades están, dónde están nuestros peligros en cada actividad y en cada tarea, ¿no? Estas van a tener riesgos y esos riesgos hay que evaluarlos, establecer una medida de control para poder minimizar ese riesgo. Finalmente, cuando establecemos la medida de control, vamos a tener riesgos residuales y al final del hiper hay que revisarla, aprobar para nuevamente, como dijimos al inicio, dentro de un periodo de tiempo, ya sea un año, medio año, eso la empresa lo define, hay que reevaluar los riesgos, ¿no? Pero si ocurriera un accidente, ¿no? Hay que necesariamente hacer una nueva evaluación de esa herramienta de gestión. Una vez que tengamos revisado y aprobado y hemos hecho la reevaluación, hay que difundir y dar a conocer el IPC. La metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Lo que son el IPC, primero tiene que valorarse a través de personas expuestas, ¿no? ¿Cuántas somos? De 1 a 3 va a estar dentro del nivel 1, de 2 a 4, de 4 a 12 va a estar en nivel 2 y el riesgo alto, ¿no? Más de 2. Existen procedimientos, ¿no? Desde satisfacción al cliente, si existe un procedimiento de repente que vaya a minimizar, el personal está capacitado, ¿no? Cuanto más capacitado está, el nivel va a ser más bajo, ¿no? No hay un personal que no está capacitado y encima no está entrenado, el riesgo va a ser más alto. Hablábamos de la distancia, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? La exposición que tengo yo como persona al riesgo. Cuanto más cerca estás al vehículo, menos el daño puede ser mucho más, ¿no? Entonces, pero si estoy mucho más distanciado, el daño va a ser menor, entonces el nivel de riesgo va a disminuir, ¿no? Respecto a la severidad del daño, vamos a tener lesiones sin discapacidad, ¿no? En el nivel más bajo. Luego vamos a tener lesiones con incapacidad temporal o daño en la salud reversible, que con tratamiento médico de repente vamos a poder curarlos. Y el nivel alto, ¿no? Lesiones de incapacidad permanente o la muerte, ¿no? Estos vamos a ser potencial alto. La probabilidad por la severidad ya dijimos que es el riesgo. La estimación del nivel de riesgo, ¿no? Vamos a definirla, ¿no? Como riesgo bajo, que puede ser tolerable. Una vez que, digamos,
tengamos este riesgo bajo, tenemos hasta un mes de plazo para poder de repente seguir controlando, ¿no? El riesgo medio tenemos 72 horas para iniciar y reducir este nivel de riesgo. Y aquellos que hayan salido con potencial alto, no, estos no debemos iniciar el trabajo sin antes haber controlado, ¿no? Ahora, hay una metodología que nos ayuda a colocar controles, ¿no? Que van de la eliminación. Primero buscamos eliminar el peligro, sustituirlos de ser necesario, aplicamos control de ingeniería, ¿no? En alguno de los casos. Estos tres primeros son los controles más duros. Los dos siguientes, la señalización, advertencia y controles administrativos, ya son de un nivel de riesgo, digamos, de estimación. El riesgo siempre va a existir ahí y van a ser controles menos efectivos. Si hablamos del equipo de protección, este sí es un control solamente reactivo. Tenemos lo que son la jerarquía de control, ¿no? Para explicar un poquito más, la eliminación es el que deshace el peligro. Ejemplo, ¿no? Si tenemos eliminación de productos químicos a bases de benceno, eliminación de materias a base de asbesto, eliminación de herramientas hechizas. Entonces, simplemente si ya no tenemos las herramientas hechizas, ya no va a existir el peligro de ese tipo de elementos, ¿no? Hay que sustituir, es un producto, por ejemplo, que si usamos, por ejemplo, un solvente que es altamente peligroso y hay un nuevo producto que no es tan peligroso, reemplacémoslo, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que el riesgo disminuya. Lo que son los controles de ingeniería permiten mantener los peligros lejos de los trabajadores, se utilizan diseños de trabajos y que son más seguros. Ejemplo, un aislamiento de equipos ruidosos a través de un control de ingeniería. Colocamos guardas de protección a los equipos, ¿no? Las máquinas, colocarle las guardas, las compresoras, el sistema de ventilación en ambientes cerrados. Y aquellos que son controles administrativos requieren cambios de modo que haga mejor el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos recibiendo una capacitación es un control administrativo. Si bien es cierto, no va a reducir el peligro, pero sí va a influir mucho en el modo de trabajo de nosotros. El equipo de protección es la manera más eficaz de protección de los trabajadores. Se considera como última barrera de protección, por ejemplo los guantes, las orejeras, los respiradores, entre otros. Para ello tenemos que evaluar los riesgos residuales. Tenemos, como dijimos, que conformar el equipo de trabajo para poder realizar el para ello, ¿no? Hablábamos, tenemos que identificar la actividad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar un área, ya. Ok, ¿qué pasos, qué tareas tienen? Inspección de área. ¿Qué puestos de trabajo van a intervenir? Allá, va a intervenir el soldador, el ayudante, el mecánico, el jefe de mantenimiento. Esta tarea, ¿no? ¿Qué peligros trae? Superficie resbaladiza, irregular, obstáculos en el piso, ¿no? Existe tránsito de vehículos, el psicosocial estima, ¿no? Desbalance familiar. Bien, con respecto al primer peligro, si digo superficie resbaladiza e irregular, ¿qué me puede causar? Una caída, ¿no? Del mismo nivel, resbalones, tropiezos. Ahora, ¿cómo elimino? No transitar por terreno con obstáculos, ¿no? No usar celular mientras caminas, es una manera de eliminar para que no te caigas. Tendremos controles de sustitución, de repente no, pero si existiera de repente un nuevo camino donde es más seguro, también se coloca, ¿no? Un control administrativo es la señalización, el orden y la limpieza, la inspección del área, la capacitación, la difusión del orden y la limpieza y bueno, el EPP, ¿no? Si valoramos el riesgo cuando tenemos todos estos controles, vamos a tener 4E, el 23, y de repente si hacemos algún control adicional, vamos a disminuir mucho más todavía ese riesgo, ¿no? Como en el siguiente caso, ¿no? En el tránsito de vehículos,
es uno de los peligros de inspeccionar el área. Tenemos atropello, choque o colisión. Para eliminar, no transitar por espacios sin señalización, no usar el teléfono mientras caminas, monitoreo de riesgos psicosociales anuales, ¿no? Y tenemos la señalización, el camino peatonal, el código de colores, código de señales y colores, ¿no? Ustedes ven, está señalizado por donde deben transitar, hay un pare, el uso del casco, la ropa reflectiva, ¿no? Y cada periodo de tiempo hay que hacer, digamos, la valoración, ¿no? 2D en este caso, por más que hemos hecho todo esto, el riesgo nos sale en un nivel 12 y está en amarillo. Y amarillo, ¿qué quiere decir? Que es un riesgo todavía mediano, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer campañas de conducción segura y el riesgo va a volverse en amarillo, pero ya en 16, ¿no? Se va a aumentar, digamos, el tema de ya la disminución del peligro. Tenemos la herramienta de gestión que se llama HyperC continuo, ¿no? En este caso vamos a explicar un poquito. Esta es una herramienta que nace a raíz de la anterior presentación que le llamábamos HyperC línea base, ¿no? El HyperC continuo sí tenemos que poner el nombre de la actividad, qué tareas vamos a llevar a cabo. Estoy haciendo un mantenimiento, hay que ver la orden de trabajo, la gerencia a la cual pertenece, principalmente operaciones, mantenimiento, taller, ¿no? Operaciones, la fecha, si es rutinaria, y si no es una rutinaria hay que elaborar una TS, ¿no? E indicar el PETS para el caso de transportes, por ejemplo tenemos la GOP P03, GOP 01, 04, ¿no? Para el caso de mantenimientos tenemos la MT, ¿no? Sí, MT01, el mantenimiento preventivo correctivo. El supervisor de trabajo, ¿quién es el supervisor de trabajo? Es en este caso el que está a cargo de la operación de transporte, ¿no? Él lo firma desde el lugar, la hora de inicio y la hora de término. Tenemos los equipos que deben interactuar, en este caso, sí. Pregunta, ¿no? ¿Quién es mi supervisor de trabajo, digamos, en mantenimiento? ¿Es, por ejemplo, el líder pintor o es el líder que está, el soldador, ¿no? El que está a cargo de todo el grupo? Equipos, ¿no? Herramientas manuales de poder, materias y productos químicos. Hay que identificar qué herramientas de poder o manuales voy a usar, qué productos químicos voy a emplear, ¿no? Respecto a la descripción del peligro, acá ponemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, vehículos en movimiento, ¿qué riesgo tenemos? El atropello, el choque. Esto es bajo, medio o alto. Para nuestro caso va a ser medio. ¿Qué medidas de control debemos implementar? Caminar por zonas señalizadas mientras realizar traslados de un lugar a otro, ¿no? Con eso vamos a disminuir el riesgo residual, va a ser bajo. Y así, ¿no? Otro peligro, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un aseguramiento de carga, tenemos herramientas, ¿no? de trinca. El riesgo que me golpee, me atrape, digamos, me golpee, me corte, ¿no? Esto será medio. ¿Qué debo de hacer para implementar una medida de control? Debería, por ejemplo, utilizar las herramientas señalizadas y estandarizadas, ¿no? Colocar mis herramientas en compartimientos utilizados, ¿no? Dentro del vehículo. Con eso podemos disminuir. Y la secuencia para controlar el peligro y reducir esto es el famoso eliminación, ¿no? Sustitución y control de ingeniería, ¿no? Entonces, con esos tres niveles podemos eliminar. ¿Quiénes firman este documento? No hay que firmar todos los que vamos a intervenir en ese trabajo. Si estamos en un grupo, todos ponemos nuestro nombre, el cargo, la gerencia. En el caso de transportes, simplemente si estoy solo, pongo mi nombre, mi cargo, la gerencia a la cual pertenezco. Cargo, por ejemplo, mi nombre, Juan Pérez, cargo, conductor de semitrailer, gerencia, operaciones y mi firma. Firma debajo la hora, el nombre del supervisor y la medida de control que va a aplicar. Por ejemplo, ¿no? Dice, si estamos haciendo transporte, aplicar manejo defensivo en todo momento, ¿no? La firma. Y vamos a hablar de esta herramienta que es el análisis de trabajo de seguro, ¿no?
la herramienta del análisis de trabajo seguro se llena siempre y cuando no hay un PETS, no hay un IPRC. No, esta tarea no es rutinaria, se puede llevar a cabo más de, digamos, una vez al año o durante un periodo largo de tiempo, no para hacer algo puntual. Tenemos la tarea, tenemos el área, el lugar, los equipos, herramientas, la fecha, el equipo de protección, casco, lentes, zapato, y el equipo de trabajo que va a realizar esta tarea, ¿no? Identificamos la empresa, que en este caso que vamos a hacer, Trans Internacional Galén, Tecnolonjo, o alguna empresa que vaya a colocarse acá su nombre. Los pasos de la tarea, ¿no? Identificamos. Paso 1, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué peligros tenemos? Riesgos, las medidas de control y el responsable. ¿Quién lo va a hacer? Paso 2, vamos a hacer. Paso 2, por ejemplo, en la secuencia que voy a desarrollar el trabajo. Tenemos al supervisor que ejecuta el trabajo y el supervisor diario. Muy bien, señores, muchas gracias. Con esto hemos llegado a la parte final del curso.